Mientras miras este video, hay un país donde 23 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir, donde más del 83% de la población vive en pobreza, donde más de 377,000 personas han muerto en la última década, y el 60% de esas muertes no fueron por balas ni por bombas. Fueron por hambre, por enfermedades, por falta de un médico. Y lo más probable es que no sepas de qué país estoy hablando. Yemen, un país del tamaño de España, en la punta sur de la península arábiga, donde se vive una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI. Y casi nadie habla de ello. No sale en los titulares, no genera debates en redes sociales. No hay marchas en las capitales del mundo pidiendo que se detenga. Es como si 33 millones de personas hubieran desaparecido del mapa de la atención global. ¿Cómo llegó Yemen a esto? ¿Quién pelea contra quién? ¿Y por qué al resto del mundo parece no importarle? Para entender Yemen, hay que entender que esta no es una guerra simple. Es una guerra dentro de otra guerra, dentro de otra guerra. La primera capa es la más visible, una guerra civil. Yemen ya era antes del conflicto el país más pobre del mundo árabe. Su economía dependía de un petróleo que se estaba agotando. La corrupción era endémica. El norte y el sur del país tenían tensiones históricas que venían de décadas atrás. De hecho, fueron dos países separados hasta 1990. En 2011, durante la primavera árabe, los yemeníes salieron a las calles a pedir cambios. El presidente, que llevaba más de 30 años en el poder, Ali Abdullah Saleh, fue forzado a renunciar. Lo reemplazó su vicepresidente, Abdrabbuh Mansur Hadi, en una transición que la comunidad internacional apoyó, pero que dentro de Yemen dejó a mucha gente insatisfecha. Los hutíes, un movimiento armado del norte del país con raíces en la comunidad saidí, una rama del Islam chií, vieron su oportunidad. Argumentaban que el nuevo gobierno era corrupto, que no los representaba y que estaba vendiendo el país a potencias extranjeras. En 2014, tomaron la capital, Saná, y forzaron al presidente Hadi al exilio. Hasta ahí, una guerra civil, brutal, pero interna. Pero lo que convirtió a Yemen en un infierno fue lo que pasó después. En marzo de 2015, Arabia Saudita miró al sur y vio algo que no podía tolerar. Un grupo alineado con Irán, su rival regional, controlando el país vecino. Desde la perspectiva saudí, los hutíes representaban una extensión de la influencia iraní en su frontera sur. Una amenaza directa. Arabia Saudita formó una coalición militar con Emiratos Árabes Unidos y otros países, con respaldo logístico y de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido. Y comenzó una campaña de bombardeos aéreos sobre Yemen. La coalición también impuso un bloqueo naval y aéreo. La idea era cortar el suministro de armas a los hutíes. Pero en la práctica, el bloqueo también cortó la entrada de alimentos, combustible y medicinas a un país que importaba el 90% de lo que consumía. Del otro lado, Irán proporcionaba apoyo a los hutíes, armas, entrenamiento, asesoría militar. La relación exacta entre Teherán y los hutíes ha sido debatida. Algunos analistas dicen que Irán tiene control directo, otros que los hutíes son un movimiento local con agenda propia que recibe apoyo iraní, pero no obedece órdenes. La realidad probablemente está en algún punto intermedio. Lo que nadie discute es el resultado. Yemen se convirtió en un campo de batalla donde dos potencias regionales, Arabia Saudita e Irán, peleaban una guerra indirecta usando suelo yemení y vidas yemeníes. Y los que pagan el precio son los civiles. Los números de Yemen son difíciles de procesar porque son demasiado grandes para sentirlos,
más de 377,000 muertos desde 2015, más de 4,5 millones de desplazados internos, muchos de ellos desplazados múltiples veces. La economía se redujo a la mitad. La moneda colapsó. El sistema de salud está en ruinas. En 2024, las inundaciones de la temporada de lluvias afectaron a 100,000 familias en un país que ya no tenía infraestructura para protegerlas. El cólera, el sarampión y el polio amenazan con propagarse porque los hospitales no funcionan y las vacunas no llegan. Y la ayuda internacional se está secando. En 2025, la ONU recibió solo el 28% de los fondos que necesitaba para Yemen. 680 millones de dólares de los 2.400 millones que había pedido. Estados Unidos, que durante años fue el mayor donante, redujo drásticamente su contribución. El coordinador humanitario de la ONU para Yemen dijo en enero de 2026, una frase que debería haber sido titular en todo el mundo: los niños están muriendo y va a empeorar. Para 2026, la cifra subió a 23,1 millones de personas que necesitan asistencia básica. Pero la ONU solo tiene recursos para atender a 10,5 millones. Menos de la mitad. El resto queda fuera, sin comida, sin médicos, sin protección. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo le explicas a alguien que hay 12 millones de personas que necesitan ayuda y que simplemente no van a recibirla porque no hay dinero? Y hay algo que hace que Yemen sea aún más invisible. La guerra se metió en otra guerra. Desde 2023, los hutíes empezaron a atacar barcos mercantes en el Mar Rojo, diciendo que lo hacían en solidaridad con los palestinos durante la guerra en Gaza. Esos ataques interrumpieron una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Navieras desviaron sus barcos alrededor de toda África. Los costos de flete se dispararon. El mundo se enteró de que los hutíes existían, pero la atención se enfocó en los ataques al comercio, no en la crisis humanitaria dentro de Yemen. Los titulares hablaban de barcos y rutas marítimas, no de niños muriendo de hambre en Taiz o en Hodeida. Y cuando la respuesta militar llegó, con ataques aéreos de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel sobre territorio hutí, el ciclo de violencia se intensificó. La infraestructura de Yemen, que ya estaba devastada, sufrió más daños. El aeropuerto de Saná fue bombardeado. Los puertos por donde entraba la poca ayuda que quedaba fueron afectados. Los yemeníes quedaron atrapados entre todas las guerras de todos los demás. Y esa es quizás la parte más dolorosa de esta historia. Yemen no es una guerra entre buenos y malos. Es una guerra donde cada actor tiene su justificación y ningún civil tiene la culpa. Los hutíes dicen que luchan contra un gobierno ilegítimo y contra la agresión saudí. Arabia Saudita dice que defiende su frontera y la estabilidad regional. Irán dice que apoya un movimiento legítimo contra la intervención extranjera. Estados Unidos y el Reino Unido dicen que protegen la libertad de navegación. El gobierno yemení en el exilio dice que quiere restaurar el orden constitucional. Todos tienen un argumento. Y mientras argumentan, 33 millones de personas viven en un país que se cae a pedazos. Más de una década de guerra. Una generación entera de niños yemeníes que no conocen otra cosa. Que no han ido a la escuela, que no han visto un médico, que no saben lo que es tener suficiente comida. Y el mundo mira hacia otro lado. No porque no le importe, sino porque hay tantas crisis, tantos conflictos, tantos titulares compitiendo por nuestra atención, que Yemen simplemente se pierde en el ruido. Pero las personas que están ahí no se pierden. Siguen ahí. Siguen esperando.
siguen muriendo. La pregunta no es si Yemen merece nuestra atención. Por supuesto que la merece. La pregunta es por qué se necesita un video como este para que te enteres de que existe una guerra donde 23 millones de personas necesitan ayuda y donde los niños están muriendo porque el dinero de la ayuda se acabó. ¿Qué dice eso del mundo en el que vivimos? Suscríbete al canal para aprender más sobre geopolítica y estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo.